que veamos ahora es cómo hacer un tratamiento estadístico para la calibración. ¿Por qué quiero que revisemos este tema? Platicando con los profesores de laboratorio, ahorita están ustedes empezando a realizar una práctica que sería lo de acondicionamiento y despliegue, y después van a tener ustedes que hacer una integración de todo lo que han hecho para poder formar pues un pequeño instrumento, ¿no? Que tenga ciertas características. A ese instrumento que van a hacer ustedes en el laboratorio, yo les voy a pedir que les agreguen otras características, y ese es el proyecto que nosotros vamos a realizar en la teoría, ¿no? Entonces, la base del proyecto de teoría es la base, es completamente el proyecto de laboratorio, ¿no? O sea, así tal cual como lo tienen, lo vamos a tomar y le vamos a poner más. Solo que a veces tienen muchos problemas, por ejemplo, para hacer pues la calibración de su instrumento, y también de repente se les llega a dificultar el acondicionamiento. Entonces, vamos a revisar algunos esquemas, los vamos a trabajar, vamos a hacer algunas simulaciones en Simulink y Enscape, y ahí es donde vamos a tratar de complementar entre la teoría del laboratorio el que podamos hacer esa integración del instrumento, ¿no? Les diría que es diseño, pero en realidad, pues, no consideraría que hay tanta parte de diseño, sino que es más bien integración. Y también por esa razón es que yo siempre se los he puesto como bloquecitos, ¿no? Entonces tenemos un bloquecito que se integra a otro bloquecito y otro bloquecito, y al final de cuentas, entre esa integración de muchos bloquecitos, lo que tenemos pues ya es un instrumento, ¿vale? Y una vez que lo tenemos integrado y que empezamos a tener las primeras lecturas, pues pensamos que ya está midiendo, y en realidad creo que ahí todavía no estaríamos midiendo, sino hasta haber hecho este ejercicio de calibración. En muchas ocasiones, a veces usamos sensores que ya han sido previamente caracterizados por sus fabricantes, pero al momento de integrarlo en otra circuitería, pues a lo mejor esa caracterización que me ofrece el fabricante, pues va a dejar de ser cierta, y yo voy a tener que sacar mi caracterización porque pues hay más elementos, y entonces tengo que realizar esa caracterización para yo tener algunas de las características estáticas y dinámicas de los instrumentos, como sus especificaciones que yo podría dar, y que con ello yo podría entonces empezar a medir con cierta confianza con ese instrumento. Entonces, esa es la idea de que revisemos estos contenidos. Y se acuerdan que también en algún momento les dije, pues les voy a enseñar a descartar datos. Entonces, ahorita vamos a ver cómo vamos a descartar datos después de haber hecho una caracterización. Y vamos a hacer dos tipos de caracterizaciones. Bueno, más bien lo vamos a hacer de dos formas las caracterizaciones, y esta que les voy a presentar es la más simple. ¿Se acuerdan que también les había dicho que íbamos a empezar a trabajar con MATLAB y incorporando la IA y todas estas cuestiones? Bueno, la IA me va a ayudar a generar más rápido mis códigos para poder tener esas como hojas de cálculo y hacer informes de caracterización o reportes de caracterización o de calibración de una forma más inmediata a que si lo estuviera haciendo poco a poco y tomando datos a mano o tomándolo en un Excel y luego pasándolo a otro, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde quiero que aprovechemos la IA, ¿no? Eso sí, ya estoy convencido y lo he comprobado de que podemos generar código más rápido y generar muy buenos reportes. Esa es la razón, ¿no? De que vamos a incorporar la IA en este momento. Entonces, aquí lo que les muestro es que estamos haciendo la calibración a un medidor de presión, ¿no? Y para la em, caracterización o para esta calibración, entonces necesito un patrón de medida. ¿Cuál es el patrón de medida? Bueno, pues puede ser a lo mejor, si esto fuera, por ejemplo, un instrumento que me permitiera medir presión en interfaces semihúmedas o húmedas,
pues entonces yo podría poner algún líquido confinado en una cámara y hacer como una especie de sistema émbolo-pistón y con un peso conocido que se le llama un calibrador de peso muerto, podríamos hacer esa caracterización, ¿no? Poner un valor de referencia y con ese valor de referencia pues empezar a realizar mi caracterización. De hecho, creo que aquí tengo uno, permítanme, déjenme separarme y ahorita se les muestro. Me pongo los audífonos porque de repente no los escucho. Se intervienen. A ver, ahí enfóquenle, háganle clic a la cámara para que se enfoque. O dejo de compartir y háganle clic a la cámara para que vean cómo está aquí mi calibrador, mi patrón de referencia. Creo que le pueden poner ahí que en la vista que sea la del orador y lo pueden fijar, ¿no? Y ahí ya me dicen si alcanzan a ver el calibrador. Sí, se ve. ¿Sí se ve? Sí, Entonces vean que yo tengo aquí, este no es para un sistema húmedo, este es para un sistema de gas. Entonces lo que hago es que tengo aquí el pistoncito, este cilindrito es como un pistoncito que me permite ir ajustando la presión. Entonces yo conecto a mi sensor, aquí tengo que tener también las especificaciones de la conexión. Esta me parece que es una cuerda de 1/8 NTP o NPT, algo así, no me acuerdo bien, déjenme checarlo. Que son estándares americanos, ¿no? Que tiene que ver con la parte mecánica. Entonces, con este calibrador y en esta cámara voy comprimiendo el gas y tiene un manómetro de referencia. Este manómetro de referencia, pues, está calibrado, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos lo de incertidumbre que había patrones de referencia y los laboratorios que calibraban y todo? Entonces, pues esto tuvo que haber sido calibrado en uno de esos laboratorios y la escala está en pulgadas de agua, ¿no? Aquí vean que si lo alcanzan a ver, dice que la escala está en pulgadas de agua. Entonces, tengo un maneral aquí que es como si fuera un instrumento de esos que se utilizan en los gimnasios como para hacer este ejercicio para las manos. Entonces, al estar conectado al instrumento que yo quiero caracterizar, vean que va subiendo la presión. Y la idea pues es mantener esa presión ahorita porque pues no tengo el instrumento conectado, lo estoy topando con el dedo y después podría ser incluso hasta una prueba dinámica de ver cuál sería el tiempo de respuesta. Entonces, este es un sistema, miren, aquí ya lo tapé con el dedo y simplemente con taparlo en el dedo, apliqué presión y se ve cómo aumentó por ahí. Y supuestamente tengo 80 libras por pulgada cuadrada, ¿no? Que quería 80 pulgadas de agua. Sí, 80, ¿no? Y yo podría pues ir aumentando, ¿no? Poner un valor de referencia, o sea, me permite hacer pues diferentes calibraciones. Y tengo una valvulita, bueno, aquí ya lo solté, pero tengo una valvulita que, por ejemplo, yo podría ir liberando presión lentamente con esta valvulita. Y entonces podría hacer una caracterización, les digo, con una de las señales de prueba de la ingeniería, y eso me daría una forma de hacer una calibración y conocer parámetros dinámicos del instrumento, ¿no? Por ejemplo, si yo dejo salir aire a velocidad constante, entonces ahí yo podría estar generando una rampa. Llego a un nivel, dejo que el instrumento alcance el estado estacionario, le aplico la rampa y entonces empiezo a ver cómo responde, ¿no? Y con eso podría dar, por ejemplo, la rapidez de respuesta del instrumento. Entonces, este sería un sistemita que me serviría para poder calibrar presión, pero pues esto pues previamente fue calibrado y es pues un patrón de trabajo, ¿no? Es algo de trabajo
Y esto, por ejemplo, pues no lo llevaría yo a las mediciones en campo. Esto yo lo dejaría en las mediciones que hago en laboratorio. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Los laboratorios secundarios o de ahí para abajo recibimos los equipos, hacemos la calibración con los patrones de trabajo, verificamos las características y ya lo enviamos otra vez al usuario para que ellos sí ya lo usen en campo o se instalen en campo. ¿Vale? Bueno, aquí tengo este calibrador. Eh, Podríamos diseñar a lo mejor un instrumento para medir presión con alguno de los sensores que comercialmente están disponibles, pero bueno, como en el laboratorio van a hacer temperatura, entonces vamos a usar temperatura, pero aplicaría lo mismo. En temperatura, yo les sugeriría, por ejemplo, que buscaran algo que a condiciones ambientales fuera un valor fijo. ¿Qué pueden tener a condiciones ambientales con un valor fijo y que les permita realizar esta caracterización que se les ocurre que sea? ¿De temperatura? Perdón, no los escuché. ¿De temperatura? Ay, no, no lo escucho. O sea, condiciones estables de temperatura en ambiente. O sea, hacia nuestro ambiente. O sea, si yo ahorita quisiera hacer esta calibración y quiero utilizar un patrón de trabajo como el que les mostré, que en este caso fue presión, ¿no? Porque el ejemplo es de presión. Pero si quisiera utilizar lo mismo para temperatura, ¿cómo podría tener un valor de temperatura que fuera fijo y que no se me moviera y que me permitiera hacer, por ejemplo, todas estas mediciones? Aquí vean que en la pantalla aparece que hice 20 mediciones para realizar la calibración de este instrumento de presión. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se están enfrentando en el laboratorio a hacer integrar su instrumento que va a medir temperatura, ¿no? Le podríamos llamar termómetro electrónico o sensor de temperatura en el lenguaje que hemos estado manejando de que todos los instrumentos de manera industrial les llaman sensores, ¿no? Entonces, si quisiéramos hacer esta caracterización, necesitamos un patrón de trabajo. A condiciones ambientales, yo por ejemplo ahorita lo que les decía, si tuviera conectado mi instrumento aquí en esta zona y a través de lo que le aplico acá con el maneral la presión, pues esa presión se queda fija y me permitiría entonces hacer las 20 mediciones a esa presión fija de haberle oprimido una sola vez, ¿no? Que parece ser que los pasos son alrededor de 80 pulgadas de agua. Entonces, en temperatura, ¿qué podrían utilizar ustedes? Un análogo así Agua de que yo hirviendo. diga, pues podría ser el agua hirviendo porque a temperatura, pero a presión constante, la temperatura de ebullición es una constante. eh, Podría ser esa, nada más que ese punto no sé si corresponda al punto más alto de su escala. ¿Con qué creen que tendrían que calibrar ustedes? ¿Con el extremo de la escala? No sé si el mínimo, el máximo, o agarrarían un punto intermedio. Pues para agarrar un punto intermedio podremos usar nuestra temperatura corporal. Podría ser, pero fíjense que ahí a lo mejor tendríamos ciertas variaciones, porque si todos ahorita tomamos nuestra temperatura corporal, veríamos que no está del todo constante, ¿no? Podría variar hasta en 1 grado Celsius, estoy seguro, ¿no? Algunos tendrían 36 y otros podrían llegar hasta casi los 37. Entonces, sí sería más o menos un buen ejercicio de la temperatura corporal, pero les digo, y también dependería de qué parte del cuerpo tomemos la temperatura. Si yo supongo mis deditos, a lo mejor mis deditos tienen una temperatura diferente, por ejemplo, a la axila o a la lengua, abajo de la lengua sublingual. Entonces, pues ahí hay una variabilidad importante, ¿no? De la temperatura. ¿Qué podrían hacer? ¿Qué otra podrían utilizar? Que les garantizara que no se moviera mucho.
Puede ser el agua hirviendo, ¿no? El agua en ebullición, pero eso hay que darle energía. Un hielo. Un hielo podría ser, nada más que ahí me iría al otro lado de la escala, ¿no? A lo mejor estoy en el punto más bajo que voy a empezar a medir. Entonces el hielo es estable, necesitas un montón de energía para fundirlo, pero cuando menos ahí ya le quité el problema de estarle dando energía para que se mantenga, ¿no? Como el agua hirviendo. ¿Qué otra se les ocurre? A Dijeron lo que un punto mejor intermedio. ¿Mandé? a lo mejor un cuerpo grande de agua. O sea, como, no sé. Ajá. Algo que no cambie mucho. Siento que es difícil que el Pero agua eso, cambie. ajá, pero eso, por ejemplo, sería fácil de llevar al laboratorio, Ah, bueno, no. ¿no? Entonces, podría ser, ¿no? Que me agarre un lago, pero pues para llevármelo al laboratorio tal vez no sea tan fácil, ¿no? Ahí estaba esperando una compañera. Yo, fíjense que lo que haría sería una mezcla entre hielo y agua. Y por lo que yo he visto, como que de repente, teniendo ciertos porcentajes entre hielo y agua, eso se va manteniendo constante, ¿no? O sea, ustedes observen que ponen unos cubos de hielo en un vaso con agua y tarda digamos, el hielo fundirse hasta ser completamente agua otra vez. Entonces, si hacen esa mezcla y esa mezcla la miden previamente y determinan por cuánto tiempo va a estar funcionando, entonces podrían ustedes tener como que ese patrón de trabajo, esa mezcla, siempre y cuando el volumen de hielo y el volumen de agua sean controlados, ¿no? La otra es que podría ser otra sustancia que no fuera agua, ¿no? Y que pudiera también mantenerse a una temperatura constante, sobre todo aprovechando esos cambios de estado, ¿no? Esos cambios de fase que van de o sólido a líquido o de líquido a gas, ¿no? Es buena idea, les digo, el hielo y el agua, pero habría que ver si para la escala que voy a utilizar están o muy abajo o muy arriba. Como ustedes lo intuyen, pues lo mejor sería hacerlo en un tiempo, en un valor intermedio de la escala, ¿no? Como que ahí se encontraría el equilibrio y podría yo ahí hacer el ajuste o podría hacer la calibración, pero como que ya de ahí, de antemano, estoy intuyendo que probablemente me haga falta más puntos como para tener una mejor caracterización del instrumento, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, sí, profesor. Que si no, pues nada más voy a estar midiendo ese punto y alrededor de ese punto es donde voy a tener el equilibrio, ¿no? Es donde tengo la mayor certeza de sí darle al valor real de la lectura, ¿no? Entonces esa sería la razón. Entonces, en el laboratorio ustedes van a hacer eso, ¿no? Van a poder ver o van a tener que hacer esa caracterización, pero no sé si ya habían contemplado pues cómo lo van a caracterizar, ¿no? Ahí volvieron a ver la pantalla con las lecturas de presión, Sí, Sí, se profesor. ve. ¿sí? Sí. Porque le piqué y ya se me cambió la vista, entonces quién sabe. Bueno, entonces ahí, en el ejemplo que les estoy manejando, tengo que la presión verdadera, que la puse con un calibrador como el que les mostré, es de 10 kilopascales y tengo además su incertidumbre. Su incertidumbre es de más o menos 0.001 kilopascales, ¿no? Ese es el mérito de un patrón de trabajo, que en el patrón de trabajo conozco la incertidumbre. Por eso en la temperatura el patrón de trabajo está bien complicado, ¿no? ¿Cuál va a ser el patrón de trabajo y cómo vamos a tener esa incertidumbre? Está difícil. A lo mejor una placa calentada, qué sé yo. Entonces, fíjense que aquí en el laboratorio a mí se me había ocurrido que tenemos una planta en la que si simulamos un proceso de temperatura y en la que tenemos un controlador PID. Y lo que calentamos no es agua, sino lo que calentamos es una placa de metal a través de ir a hacer circular
una corriente eléctrica a través de un resistor, como una plancha, una cafetera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, yo pensaba que ese podría ser nuestro patrón de referencia y que ahí podríamos hacer la calibración de nuestro instrumento, ¿no? Si, por ejemplo, se supone que en la práctica van a utilizar un RTD o estoy equivocado. No, no. ¿No? Entonces, voy a utilizar el RTD. ¿Qué intervalo de medida les están pidiendo los profesores? O sea, ¿cuál es el rango para que hagan su acondicionamiento? ¿De dónde a dónde tiene que medir ese termómetro? Primero era agua con hielo hasta que hirviera. Ok, entonces agua con hielo vamos a suponer que sea 4 grados Celsius. Y hasta que hierva, en la Ciudad de México hierve a los 92 grados Celsius. Entonces ahí ya tengo mi intervalo de medida, de 4 a 92, ¿no? Si yo calibro abajo en 4 grados, cuando vaya subiendo puede ser que se vaya alejando y entonces pues ya se me va a perder esa característica lineal que tiene. Todo va a depender de cómo haga el acondicionamiento, ¿no? Si lo calibro en el punto hacia arriba, pues lo mismo, ¿no? Cuando lo ponga hacia abajo me queda la incertidumbre. Entonces, si yo hago la diferencia entre 4 y 92, entonces me da 88. Ese es el span de la medida. El span lo voy a dividir a la mitad, entonces son 44. Entonces, si pongo 44 más donde inicia mi medida, sería 48. Entonces, yo lo caracterizaría con una sola lectura, por ejemplo, en 48 grados Celsius. Entonces, yo lo que necesito ahorita es un patrón que esté a 48 grados Celsius. Ahí es donde les decía yo que puedo utilizar el sistema de temperatura que tengo, porque yo lo puedo ajustar a 48 grados y como tiene un control PID, entonces lo voy a mantener a los 48 grados o cuando menos, yo voy a saber más o menos en cuánto va a estar. Y entonces ahí yo podría decir, pues ya tengo mi patrón de calibración de temperatura y tiene este valor más o menos lo que esté variando el controlador PID. ¿Sí queda claro cómo podría yo obtener mi patrón de temperatura? ¿Puedes Sí, repetirlo profesor. para anotarlo? Ah, lo que yo podría hacer es que caliento el metal, pero lo caliento poniéndole un control PID. Entonces, con ese control PID, yo me aseguro que la placa de metal se va a mantener en ese valor de temperatura. Para mi termómetro que me están pidiendo diseñar, que tiene agua con hielo, que yo considero que son más o menos 4 grados Celsius, hasta agua que está hirviendo, que considero que son 92 grados Celsius, entonces la diferencia que hay son de 92 menos 4, 88, ¿no? Ese va a ser el span de medida y entonces yo trato de calibrarlo a la mitad, que sería mis 4 grados y los 88 del span entre 2 da 44. Entonces 44 más 4 serían 48. Entonces yo calentaría mi placa hasta 48 grados Celsius y es muy complicado que en temperatura te mantengas en ese valor, pero el controlador PID lo vamos a tratar de dejar en esa franjita y entonces con ese valor conocido de lo que se esté moviendo, por ejemplo, más 1 grado Celsius o más medio grado Celsius, etcétera, entonces yo ya tengo el valor de mi patrón de temperatura que sería los 48 grados Celsius, más menos lo que se esté calentando o esas variaciones que tenga por el controlador PID y bueno, todo lo que involucra ahí que sería más o menos la línea que dice ahí presión verdadera, ¿no? Aquí la presión verdadera, pues es lo que yo le apreté, que me marca los 10 kilopascales y más o menos lo que yo esperaría que tenga por muchas fuentes que pueden haber en el error o que pueden contribuir al error o a la incertidumbre de la medida es 0.001 kilopascales, ¿no? Tal vez esa referencia es muy complicada de lograr. A ustedes les digo, podríamos, si estuviéramos en presencial, venir y ver cuánto se cambia ese controlador o ese sistema de temperatura que tengo y entonces ya poder decir, esta es mi referencia de temperatura. Pero, Arturo,
Dime, ¿cuál es la O duda? sea que básicamente lo que quisiéramos hacer en este caso sería como mantener la temperatura constante para que sea como las mediciones más exactas, ¿no? Porque, por ejemplo, Exactamente, en el ¿no? laboratorio, pues yo sí bastante la medida. Bueno, es que, por Claro. ejemplo, mi profesor, aparte de los ejercicios que están, propuestos en la práctica, de repente nos pone así de que a enfriar el agua, de que es súper caliente y le pongamos hielo rápido, o le Ah, metamos, agua hirviendo, cosas así, o sea, cambios de temperatura muy bruscos. ajá. Eso estás obteniendo una característica dinámica. Esos cambios bruscos lo que intentan es modelar el escalón. Nada más que otra vez no es un escalón unitario, es un escalón de un cierto porcentaje del span de medida. Entonces, con esos cambios bruscos, si tú tienes la capacidad de poder registrar los cambios en el tiempo, esa respuesta temporal, tú lo que podrías tener es la rapidez de respuesta de tu sensor. ¿Qué sería lo ideal? Pues que cuando haya un cambio brusco, el sensor o el instrumento, pues siga ese cambio brusco e inmediatamente te dé el valor. La realidad es que no va a pasar así, va a tardar tiempo en responder. ¿Cuál sería lo deseable? Pues que ese tiempo fuera el más corto posible. Entonces, esa es una característica dinámica del instrumento, su rapidez de respuesta. Y lo puedes obtener a partir de esos cambios bruscos, lo puedes evaluar. Nada más que pues sí hay que hacerlo como que de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, para que pues puedas tener la certeza de que estás encontrando esa característica. Ok. Y el patrón de medida lo que te va a dar es para ese punto que tanto se va a estar desviando de la lectura real, ¿no? Y ya con eso entonces tú puedes saber que tienes una desviación y esa desviación, si es electrónica, en ocasiones la podemos compensar a través de circuitos electrónicos. Eso, por ejemplo, sería tema de amplificadores electrónicos o de circuitos integrados analógicos. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, sí. Sí. Bueno, sale. Entonces, fíjense, con ese patrón de medida, ¿qué otros valores podrían o qué otras variables ambientales podrían a mí, pues, darme problemas? Pues yo consideré la aceleración y la vibración. ¿Por qué razón? Pues porque tengo un indicador mecánico, ¿no? En mi patrón. Entonces, si yo hago mi calibración y está sujeta a una vibración, ese indicador que es la aguja, pues se puede estar moviendo y entonces eso me va a dar incertidumbre, ¿no? Cuál es la verdadera lectura. Es más o menos lo que les pasa a ustedes cuando miden con el multímetro y está cambia y cambia, ¿no? ¿Cuál es el valor verdadero de la lectura? Algunos dicen, pues entre que volteo a ver y veo ese valor, es el valor que voy a tomar, o si estoy viendo que varía entre dos o tres valores, pues agarro el punto medio. O sea, ya ahí son fuentes de incertidumbre y son además, pues, errores sistemáticos, ¿no? Que tenemos errores del método. Entonces yo lo que veo es que mi aceleración es cero, o sea, no se está moviendo, mi vibración es cero, no se está, o sea, no hay un estímulo periódico que esté haciendo que se mueva todo mi sistema y pues un valor importante es la temperatura ambiente. Yo la mido con mi termómetro y sé que mi termómetro tiene una incertidumbre de más o menos 1 grado Celsius. Entonces también eso puede ser que aporte a la incertidumbre de todos estos valores que estoy teniendo y de todas las derivas que pueda tener el instrumento. ¿Sale? Entonces ahí están 20 ensayos poniendo lo que hago o lo que indicaría que se debería de hacer es que pongo el instrumento, mido, tomo ese valor y lo regreso a cero, ¿no? Lo vuelvo a poner y lo regreso a cero. Lo vuelvo a poner y lo regreso a cero. Yo considero hacer 20 lecturas. ¿Cuántas lecturas hay que hacer? Bueno, pues ese es un buen tema, ¿no? Yo hago tantas lecturas como pueda hacer mientras tenga el tiempo y no aumente el costo, ¿no? Si mi patrón es muy caro, entonces no voy a hacer 20 lecturas porque me sale muy caro hacer esta caracterización y a lo mejor el costo del instrumento ni siquiera lo va a valer, ¿no?
si mi patrón o lo que estoy usando como pues, patrón de medida pues es relativamente barato, entonces puedo usar más. Ustedes en la práctica uno usaron un resistor, entonces el resistor pues es relativamente barato y también es relativamente corto el tiempo en el que pueda hacer lecturas, pues podrían hacer N lecturas. Pero, por ejemplo, en el caso de la de temperatura que les estoy diciendo, de poner una placa de metal, calentarla, meterle un controlador PID, etcétera, pues tarda un montón de tiempo, sale caro no a la mejor en el patrón de trabajo, sino en el tiempo que tengo que estar invirtiendo para hacer la caracterización, entonces pues, tengo que hacer 2 o 3 lecturas nada más. Entonces, eso, por ejemplo, lo podría yo ver con ciertas distribuciones sabiendo qué distribución tengo para las lecturas y entonces considerar, pues si es este tipo de distribución con tantas lecturas, sería suficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es un solo valor, 20 lecturas. ¿Qué es lo que yo hago? Pues verificar si es una distribución normal, ¿no? Si la distribución es normal, entonces aplico lo que ya habíamos visto, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, vean, ahí tengo mis 20 lecturas que se están acomodando a través del gráfico de distribución normal que obtengo con MATLAB utilizando la función NORPLOT, ¿no? Entonces, acuérdense que el NORPLOT lo que hace es rectificar la curva de y si las lecturas que son cada uno de los tachecitos tienen pues, la distribución es normal, o lo que es por calculas promedio, dices entonces un promedio de lectura de 10.11 y creo que tengo un error, ¿no? Porque no podría ser más de 10 pascales. Creo que tengo un error en la presentación, ¿no? Y luego esto, lo que hice es 11, ¿no? En vez debió haber sido es 10 o sea, el promedio es 10.15. Y si me regreso a la lista de lecturas, aquí a lo mejor utilicé un multímetro y entonces supongan ustedes que la salida de presión era el voltaje y yo lo estaba leyendo en esa escala, que esa escala lo que me da son 2 cifras enteras y 2 decimales. Entonces, al momento de yo tener el promedio, la cifra que es 15, que para mí carece de sentido entonces 15 porque no me lo va a dar mi instructor, entonces en lugares más menos es un igual. Entonces lo pongo como si fuera 10.11 kilopascales, ¿no? Menos y es ¿verdad? Una desviación estándar de más o menos 0.82. Nuevamente, eso para mí no es significativo. Entonces, lo significativo es nada más 2 cifras decimales. Utilizo el ondeo porque también pude ver un camiento, entonces como más o menos 14 kilopascales. Entonces, como yo conocía el valor del patrón, que son 10 kilopascales más 0.001, o sea, eso ni siquiera lo puedo registrar con mi instrumento, entonces considero que es 10 kilopascales. Pues, dame cuenta que el promedio de las letras obtuve el 10 cerradito y tengo 14 pascales que me indica qué tanto me estoy alejando de lectura promedio, de ese valor verdadero o valor lectura verdadera. Entonces ahí yo ya puedo inferir que hay una desviación en el instrumento, ¿no? Entonces ya lo voy a calcular como la lectura que tengo, mi valor de referencia. Estos son los kilopascales, ¿no? Los 10 kilopascales. Entonces tengo un vías de más 0.11 kilopascales, que eso es lo que yo les decía. Pues a mí me da la tentación de querer compensar y poder ajustar electrónicamente mi lectura
compensando por ahí con aquí en este caso, si esto fuera un voltaje, tengo la tentación como de restarle ese voltaje a la salida, ¿no? Y entonces yo ya sé que cuando tenga los 10.11 kilopascales, le resto esos 0.11 kilopascales que serían milivolts o 110 milivolts, y entonces ya ajustarlo a 10. Esa es una forma de poder hacer la calibración. Y lo que se está utilizando es el índice de presión, y entonces digo, la precisión de mi instrumento va a ser de más o menos 0.14 kilopascales, ¿no? Entonces yo ya tendría esa lectura con Purcell vías y además de la precisión de mi instrumento. Que podría yo más o menos relacionarlo con la repetibilidad, ¿no? Entonces, de esta forma vamos a hacer la calibración de un solo punto, ¿no? ¿Tienen alguna duda? No, todo bien. Todo bien, profe. Todo bien, ¿Sí? profesor. ¿Para todos? Ok. Entonces, su tarea Yo sí tengo una duda. es que esto, a ver, Alan, dime cuál es la duda. ¿El Bayes para qué nos sirve? ¿El qué, perdón? Ajá. El bias. El bias. Ajá. El bias es lo que me estoy alejando del punto de la referencia. Entonces, con ese bias, lo que yo voy a hacer es como tratar de compensarlo. Pero electrónicamente, yo podría decir, pues tengo la referencia que son 10 kilopascales. Entonces, esa referencia de 10 kilopascales, lo que voy a hacer es, como la lectura va a ser 10.11 y es un voltaje, entonces yo le voy a restar ese bias y le voy a electrónicamente a restar el 0.11 volts para que la lectura quede en 10. Ok, gracias. Y yo ya sé que el índice de precisión que voy a tener con este instrumento que calibré con un solo punto es de más o menos 0.14 kilopascales, ¿no? O sea, que tantas veces por ejemplo, lo podríamos ver como, si lo saco en un porcentaje y divido 0.14 entre 10, entonces me estaría dando 0.014, ¿no? 0.01%. Entonces yo ahí te podría decir, de 100 lecturas, una no me va a dar el 10, pero todas las demás te aseguro que me dan el 10. ¿Cuál es el problema de esta calibración? Que solamente sería alrededor del 10. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el span de mi instrumento fuera de más de 10? No sé si fue el punto alto, fue el punto bajo, o si este fue uno de esos puntos intermedios. Suponte tú que voy a medir de 0 a 100 kilopascales. Es un instrumento de presión manométrico, pero yo calibré con 10 kilopascales porque eso es lo que yo pude tener como patrón de referencia. Entonces, pues lo calibré un poquito abajo. ¿Y qué sucedería cuando estuviera en los 90 kilopascales? Ya no sé si voy a seguir teniendo el 0.11 de vías, ¿no? Yo esperaría, yo lo podría ver, a ver si recuerdo de mis cálculos. Creo que aquí puedo tener, ¿no? Una línea recta. Eh, a ver, sí. Es que tú hubiera puesto mi tableta. Mira, hago el dibujo mejor y se los muestro la siguiente sesión. O sea, yo pensaría que idealmente el instrumento ideal es el que siempre va a ir uno a uno, ¿no? Entonces tienes una línea recta con una pendiente. Tú calibraste en un punto. Entonces, lo que tú te vas a separar es 0.11. Entonces, tú pensarías que la línea recta sería paralela, pero ¿qué sucede? A lo mejor no es paralela y en algún momento se cruzan por el comportamiento de los circuitos electrónicos. Entonces, lo que les decía, calibrar con un punto es porque siempre voy a andar alrededor de ese punto, es como que el punto de operación. Pero si yo voy a calibrar o voy a utilizar como que gran parte del span para medir, una calibración de un punto no sería suficiente. Yo necesitaría una calibración de más puntos. Pero entonces ahora mi duda es, ¿tendría que tener muchos patrones de referencia? Creo que eso ya no sería práctico, ¿no? Para un punto sí, pero para muchos puntos ya no es práctico tener muchos patrones de referencia.
Entonces ya ahí ya lo tendría que calibrar con un proceso real a lo mejor, ¿no? Por ejemplo, ahí sí con el enfriamiento o empezarle a agregar calor al agua, en el caso del termómetro, hasta que se vaya a ebullición. Ahí sí como lo hacen en el laboratorio, ¿no? Puntito a puntito, desde que es hielo hasta que es agua líquida y luego vapor. Sí, más o menos queda la idea, ¿Ale? Sí, sí, sí. Sí, seguro, ¿eh? O sea, si no, a lo mejor con el dibujo te va a quedar más claro, ¿no? De la línea recta. No, sí, Para todos los demás sí está claro, porque también ahorita que me acuerdo tengo que hacer un examen. Y a lo mejor esto va a ser el examen. Entonces su tarea va a ser, vamos a generar un live script en MATLAB que nosotros le demos, por ejemplo, cuántas lecturas quiero, en forma de esta lectura, cuántas, ¿no? Sí, pudimos desde el inicio predecir, yo quiero tantas lecturas, ¿no? Bueno, no predecir, sino fijarnos qué número de lecturas queremos. Entonces vamos agregando lecturas, y ya que tenemos lecturas, pues, con lo que yo quiero generar. Bueno, aquí es lo del criterio de Chauvet. Para después lo que eso funciona. Javier, ¿qué es? Perdón, profe, lo que pasa es que se empezó a trabar muy feo la videollamada después de que mencionó que teníamos que hacer un live script en MATLAB y no alcancé a oír. Lo que tenemos que hacer en el live script es de lecturas, ¿no? Entonces, yo quiero hacer 20 lecturas, entonces le pongo ahí en la entrada del live script 20 lecturas. Y entonces, y una vez terminadas las 20 lecturas, es que el valor medio de las lecturas y si yo le dos cifras decimales, entonces que dos cifras decimales, ¿no? Que cuánto es el bias, ¿no? Y una vez que ya calculé el bias, entonces en grafiquita se indica el valor de la lectura, el valor del patrón y el bias, ¿no? Eso es lo que se supone que nos compensar en la siguiente sesión. Sé que la tenía aquí en esta presentación, pero creo que no. Entonces, ¿cómo va a quedar? Por lo tanto, ahorita vayan haciendo el live script, ya la gráfica va a salir. ¿Sí queda claro entonces lo que hay que hacer? Más o menos, profe, sí alcancé a escuchar la mayor parte, pero sí hay puntos en los que se traba. Entonces, supongo que esto lo va a subir al Classroom. No sé si en el Classroom podría poner las indicaciones un poquito más, Ah, pues, ahí claras, porque sí se traba bastante en la llamada aquí. ok, sí, sí, no te preocupes, lo hacemos, ¿no? Este, y Alan hace un comentario jocoso, está bien, ¿no? Este, eh, bueno, yo pongo las indicaciones y de hecho si quieren les pongo como un esqueletito de LiveScript, ¿no? Para que les vaya costando menos trabajo. Y lo que me gustaría es que empezáramos a trabajarlo con el mismo proyecto de laboratorio en paralelo, ¿no? Yo creo que lo van a entregar antes el laboratorio que en la teoría, pero lo vamos trabajando para que vean cómo les va a ir como ayudando a ir caracterizando su instrumento, ¿no? Porque luego a veces en el laboratorio, como tienen menos tiempo, pues nada más lo que hacen es, lo presentan que medio funcione, pero no tienen la caracterización o al menos esas han sido mis experiencias en semestres previos. Entonces, lo que no quiero es que ahorita nos gane el tiempo, porque también estamos en esto de los procesos de recertificación de CASEI. Entonces, nos están pidiendo las evidencias del trabajo que hay de acuerdo a los objetivos que tenemos en la asignatura y hay unos elementos que debemos de entregar para mostrar que ustedes van adquiriendo las habilidades que pretendemos con esta asignatura.
Entonces, entre ellos está lo del proyecto, que eso hay que hacer un anteproyecto y después hay que hacer el proyecto ya de forma, pues bien documentada, presentada. El anteproyecto es como la idea, es lo que les digo del termómetro, le pongo las especificaciones, ese trabajo va a ser en equipo, pero estos live script van a ser como que los entregables, que van a ser partes intermedias, que eso es lo que yo quiero que vayamos construyendo, y sobre todo, pues que no sea nada más, pues hice live script, hice cálculos, sino que vayan entendiendo qué es lo que yo quiero evaluar con cada cosa de lo que vamos a hacer, ¿no? Porque luego eso es lo que les falla un poquito, como que lo hacen y nada más se contentan con decir funcionó, pero no solamente es la función, sino que aquí también tenemos que ver la parte de la caracterización, ¿no? Es lo medular de la materia, eso es lo que tienen que hacer. Y pues tienen que saber ya ahorita a nivel en el que estamos y el que se indica en nuestro plan de estudio, pues conducir sus propios experimentos. Por eso es que les digo, ¿cómo lo harían? ¿Cómo lo harían? O sea, ya no es tanto que yo les dé la solución, sino ustedes con el criterio que tienen ya de haber estudiado todas las ciencias básicas, las matemáticas, las ciencias de la ingeniería que por donde han pasado, ya empiezan a tener un criterio para decir, este problema lo podría solucionar así, así, así. En ese sentido es que tal vez los que no han llevado control o no han llevado alguna asignatura que es antecedente de esta, antecedente me refiero por la posición que tenemos en el plan de estudios, pues hay que tratar como de irles a ayudar un poco, ¿no? A llenar esos huequitos. ¿Sí queda claro? Y entonces eso es lo que vamos a ir haciendo. Lo vamos a ir construyendo juntos. Yo creo que en algún momento que tengan que experimentar, sí se van a tener que reunir entre ustedes, los que vivan tal vez por el mismo rumbo o algo así. Aquí en la facultad, fíjense que todo está funcionando pues casi normal. Entonces, si también alguien por aquí anda y me dice, oiga, me ayuda, pues con gusto, ¿no? Yo aquí vengo a trabajar todo el día, estoy de tiempo completo aquí, entonces pues ahí el que me encuentre y me pida ayuda, con gusto, ¿no? Lo puedo ayudar. Y si tienen dudas y vienen por acá, pues lo mismo. Hoy les mandé una invitación por ahí a una conferencia, no sé si tuvieron oportunidad de seguirla, yo estuve ahí presencial, pero pues no vi a ninguno de ustedes. Si la pudieron seguir por la transmisión esta de YouTube, pues estaría bien ahí que me hicieran algunos comentarios, ¿no? Y les adelanto que la próxima, que va a ser el 5 de noviembre, la voy a presentar yo. Entonces sí me gustaría que hicieran un esfuerzo así, enorme, 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 para que pudieran asistir o cuando menos, pues seguirla por la transmisión de YouTube. Voy a hablar de un tema pues más o menos interesante, de cómo hacer este tipo de caracterizaciones, ¿no? Y también a lo que me enfrenté al construir un sensor. Entonces sí me gustaría que estuvieran presentes en esa conferencia, ¿no? Entonces va a ser el 5 de noviembre, creo que es a la 1 de la tarde igual, entonces como para que vayan planeando su agenda, ¿no? Y si ya estuviéramos en presencia, pues qué mejor que vengan, ¿no? Y que hagan algunas preguntas. Bueno, por hoy ahí le dejamos y subo todo lo que pueda servirles al Classroom, les subo un esqueletito de lo que quiero y con eso nos vemos el próximo miércoles, que el próximo lunes. El próximo lunes yo sí espero ya empezar a las 7, yo espero terminar todos los pendientes estos que tengo de aquí de eso de los inventarios y de todo lo demás y nos veríamos a las 7, si es que no cambia la modalidad de que ocurriera un milagro y nos digan ya en presencial, ¿no? Si es en presencial, pues qué bueno. Si no, ahí a las 7. Y les estoy mandando igual por el Classroom unos minutitos antes el enlace, ¿no? Porque ahí ya evitamos según intrusiones, ¿no? Si hay algún comentario o duda, igual ahí en el Classroom, consiéntense con toda libertad de hacerlo, ¿vale? Y pues nos vemos el próximo lunes. Que tengan buena noche. Profe, Buenas ¿y noches. usted cómo ve la situación en general de la facultad? Pues tengo que yo lo veo, los primeros días estuvo muy, 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 tranquilo, poquita afluencia, pero ahorita ya veo una afluencia, pues cada vez más gente, más gente, más gente. Hay gente que está tomando sus clases en las banquitas, se conecta a PC Puma y tiene energía eléctrica para su pues recargar su batería, su dispositivo. Incluso yo he visto que en algunos laboratorios de por aquí hay gente trabajando
No sé si sea de proyectos de tesis, si sea de servicio social, o si sea que a lo mejor se animaron a venir a probar. Entonces, pues yo he visto eso. Mis estudiantes de tesis y de servicio social aquí están viniendo, ellos están trabajando aquí toman sus clases. Una indicación que nos hicieron es que, por ejemplo, para ellos se les ofreciera pues la conexión a internet, por ejemplo, yo que tengo los laboratorios a mi cargo, pues les puedo dar chance de que en el laboratorio tomen la clase, si están a la hora que estamos trabajando aquí en las actividades de servicios de tesis. Entonces, pues todos los profes venimos, ¿no? Estamos aquí. Así hoy es de cubículo a cubículo que están las conexiones en red y al menos la facultad no tenemos tantos problemas tal vez como se pudieran haber presentado en química o en arquitectura o medicina o todas las demás facultades. Contaduría que estaba sin actividad, ya están otra vez trabajando en contaduría, ¿eh? Están ya como que al 100%, ya uno sale después de las 9 de la noche y está el tráfico de contaduría normal, ¿no? De que está todo el mundo ahí moviéndose. Y lo que sí también he observado que aumentó mucho como que los recorridos que están haciendo la gente de protección civil de aquí de la facultad, los veo que pasan muy seguido, andan recorriendo instalaciones. O sea, sí se ve un cambio, ¿eh? Créanme que sí noté un cambio en cuanto a la preocupación está en la seguridad, pues se cambió muchas luminarias, ya se llevaron todos los postes que estaban ahí tirados aquí afuera del edificio P. Las tienditas, al principio solamente abrieron algunas, ahorita otra vez ya todas están funcionando. Sí, ya como en este horario ya se ve menos gente, ya se retiraron, ya cierran y todo, pero pues sí está bien. O sea, yo digo que si vienen entre 10 de la mañana y 5 de la tarde, está casi como si fuera un día normal en la facultad. Digo, en cuanto a actividades, ¿no? En cuanto a gente hay poquita, lo cual también se agradece, ¿no? Está más o menos tranquilito. Este, pues hubo ayer que cerraron Copilco, no sé ni por qué. Insurgentes creo que lo han estado cerrando. Me imagino que ha de ser algún, pues, acto de alguna protesta, cosas de ese estilo. Pero pues lejos de eso no he visto más. Por ahí alguna vez también que fui ahí caminando al principal para buscar algo, también vi que había una marcha acá adentro, pero todo digamos, dentro de la protesta, pues ordenado, normal, todo bien, ¿eh? O sea, no veo cosas más allá de lo que siempre observé, ¿no? Aquí en la facultad. Claro que también no ando todo el tiempo fuera, ¿no? Me la paso metido aquí en esta mazmorra, pero bueno, sí, más o menos por ahí he visto muchos cambios. Pues es que aquí tengo que medir, ¿no? Tengo un montón de cosas, créanme, y los invito a que si quieren, si les interesa el área, si quieren hacer aplicaciones, si quieren, a mí me interesa mucho para la educación, digo, esa es, digamos, mi principal actividad. Entonces, si les interesa el servicio, si les interesa hasta proyectos personales, con gusto son bienvenidos aquí, ¿eh? Hay muchos de sus compañeros que luego vienen aquí, terminan el servicio y siguen viniendo porque les gustó, sienten la libertad, pues tenemos todo para trabajar y pues ahí más o menos vamos haciendo cosas, ¿no? Les digo, yo quisiera tiempo así como para dedicarme más y con todo lo administrativo que me ha tocado hacer ahorita, que es lo que no me gusta, es lo que más me disgusta de mi trabajo, pues no tengo ese tiempo para dedicarlo. Pero en fin, pues hay que hacerlo, ¿no? Gracias, profe. ¿No? ¿De qué? Pues si no hay más, nos vemos entonces y les subo ahí en el Classroom. También les habilité que suban el DTI, ¿eh?